Hola, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en este simposio internacional sobre la literatura infanto-juvenil. Yo soy de Brasil, soy la profesora Alexandra Santos Pinheiro, o en español, como se habla, Alejandra Santos Pinheiro. Soy de una de las tantas universidades públicas que todavía tenemos en nuestro país. Este trabajo es cerca de la escritora Lígia Bojunga Nunes, o Ligia Bojunga Nunes, y ha sido hecho en una cooperación con mi alumna, que hoy es mestre, Bianca Cardoso Flores. Intitulé este trabajo como Zapatos de Tacón, de Ligia Bojunga Nunes, la lucha por la supervivencia. Muy bien. En Brasil, tenemos a muchos autores y autoras empeñados en dar la voz a los sentimientos de los niños y de los jóvenes. Y esto desde que hemos tenido a Monteiro Lobato. Antes de Monteiro Lobato, que yo creo que es un nombre que suena en todas las partes, antes de Monteiro Lobato, nuestra literatura destinada a los niños y a los jóvenes era, como en toda la parte, una literatura hecha con una mirada adulta para, para señalar a los pequeños y jóvenes lectores una idea de moral de los sentimientos y de moral de las acciones. Entonces, todo lo que necesitaban era de una literatura que señalase cómo se portar, cómo tornarse un adulto perfecto. Después de Monteiro Lobato, la literatura infanto-juvenil en Brasil tiene un gran cambio. Y es marcada entonces por una mirada de joven, una mirada de niño que se torna el protagonista de su propio mundo. Y así tenemos una mediación literaria que permite la identificación de esos lectores con los personajes, con los personajes, y así esos lectores se pueden pensar a partir de una mirada de ellos propios como, como refletir acerca de sus sentimientos y de sus propias acciones de manera más libre. Y dentre esses escritores está Lígia Bojunga Nunes, y voy siempre a hablar Lígia Bojunga Nunes como hablamos en portugués. Me sinto un poco más cómoda hablando porque es una escritora de Brasil, entonces yo prefiero hablar como se habla aquí, Lígia Bojunga Nunes. E aqui está ella. Lígia Bojunga Nunes ha sido todo en la vida. Se ha nacido en 1930 en el sur del país, pero muy joven ha elegido el Río de Janeiro como su morada, y allí tiene una fundación que abriga niños más carentes y regala a ellos oficina, cursos de escritura y de arte y todo más. Lígia Bojunga ha sido atriz, produtora, pero como escritora ha firmado su carrera, y por toda su obra ha sido la primera escritora infanto-juvenil a tener, fuera de los Estados Unidos y de Europa, el premio Hans Christian Andersen, que significa el Premio Nobel de la Literatura Infantil.
Solo para que tenham em conta, eu sei que em espanhol temos a obra Mi Amigo Pintor. Temos essa obra em espanhol, já lo sei, traduzida. Não sei de las demás, essa sim, porque la tenho eu em espanhol. Lígia Bojunga ha escrito um montão de obras e todas elas têm uma finura, um detalhe, um respeito à escritura literária, com todas suas figuras de linguagem e a partir de metáforas muito ricas. Pone sus lectores delante de la muerte, del suicidio, como se pasa en Mi Amigo Pintor, cuando un niño de 10 años tiene que pensar lo que ha pasado con su amigo pintor para que ello ha decidido matarse. Y entonces la muerte pensada por la mirada de un niño de 10 años. En la bolsa amarela o la bolsa amarilla, tenemos una personaje de 11, 12 años que tiene 3 deseos metidos en la bolsa. Ser niño y no niña, porque el mundo no hay espacio para niñas, entonces quiere ser un niño. Ser adulta para que sea vista, porque el mundo invisibiliza los sentimientos de los niños. Y de ser escritora, para poner en el papel todos sus sentimientos. Es un libro brillante, de verdad. El sofá estampado, que tiene la, la grande metáfora del cambio de un niño para la pubertad, la descubierta de un niño para la pubertad y el conflicto familiar. Un niño que tiene que mirar a sus padres y un niño que eres una tortuga, como una fábula que en el sofá estampado. Mirar a sus padres y lograr decir que no, que yo no quiero vender, ser un vendedor, que yo quiero ser otra cosa. Y la casa de la madrina, que tiene Alexander, un niño muy pobre que vende las cosas en la playa y que vas por un viaje imaginario hacia la casa de una madrina, donde vas a ter comida, proteção e todo o que um ninho necessita. Então, assim, são muitas obras, pero he elegido falar delas quatro antes de entrar la que me interessa hoje, para dar uma apresentação mais ampla da escritora Lígia Bojunga Nunes. Y hoy elijo hablar del zapato de salto o de los zapatos de tacones. De lo que trata la obra. Una obra de 2006, de lo que trata la obra. La obra trata de muerte, de sexo, de abandono y de la violencia que viven muchos niños y muchos jóvenes. Principalmente los niños y los jóvenes más pobres, principalmente. Y es muy interesante porque en general renegamos, olvidamos de hablar de esos temas con los niños y con los jóvenes, aunque tenemos el conocimiento que ellos viven esta violência, viven todo el tipo de violencia, pero no hablamos. No hablamos en la escuela porque no sé si hace parte de la escuela hablar de esos temas. No hablamos en la familia porque es un tabú. Se pensa que quando não se habla, se protege, e é todo o contrário. ¿No? ¿No? Entonces, en la literatura tenemos la oportunidad de dar a esos niños la experiencia de se confrontar con una personaje que eres Sabrina, de 11 años, que vas a vivir
la violencia sexual, la violencia física, el abandono, la muerte, todo. Una niña de 10, 11 años que vas a vivir todo esto en la literatura. Sapato de salto, sapato de tacones, Lígia Bojunga traz essa personagem que é Sabrina, que vai ser adotada por uma pareja e a partir de este momento empieza sua trajetória. Hay aquí en esta obra una representación muy fuerte de las identidades de mujeres, de niñas mujeres y de mujeres crecidas, una representación muy fuerte del abandono de la sociedad que, que omite, que se niega a mirar la situación de tantos niños y niñas em esta situação de violência. É importante, antes de analisar algumas partes da obra, pensar em las personagens, apresentar algumas de las personagens. A primeira é Sabrina, e por sua mirada, por sua voz, e por la mirada de um narrador em terceira persona, que se parece um pouquinho frio, pero lo que sinto é que é um narrador estruturado para acompanhar Sabrina e deixar que os leitores se impactem com Sabrina e não com seu ponto de vista acerca de lo que passa com ela. Então, Sabrina tem 11 anos, chega à casa de Dona Matilde e de Sir Gonçalves para ser la niñera de 2 niños mais pequenos que ella. Sabrina é flaquita, es inocente, pensa que aqui está encontrando a uma mamá e a um papá, pero não. Dona Matilde é uma mulher extremamente complexa, que está sempre mascando um chicle, sempre muito nerviosa, e desde o primeiro momento deixa claro a Sabrina que lo que passa allí é que ella é uma niñera e nada mais. Sr. Gonçalves empieza a narrativa a ser o papá perfeito. Va a señalar Sabrina a leer, a escribir, pero de pronto, empieza a molestar-lhe sexualmente, hasta que por fim la viola em uma das cenas que é impossível não chorar. E leio para compartilhar com vocês esta parte tão triste. La voz de Sabrina. Que hay, señor Gonçalves, no haga esto, por amor de Dios. El Señor el Señor es mi papá. Papá no hace así con la gente. De pronto, logra desprenderse las manos de ello. Huye a la puerta, pero el señor Gonçalves pula adelante de ella. Ele arrasta outra vez a la cama. Por favor, não haga esto. Por favor, não haga esto. Por favor. Ha hecho. Esta é a cena em que Sabrina é violada por la primeira persona que identifica como um papá. Depois, há cambio. Se aparece em la casa tia Inês, que de verdade é a tia biológica de Sabrina, e que la lleva a vivir com ella e com Dona Gracinha, que é a abuela de Sabrina. Em esta casa, bom, tia Inês é professora de dança, de balé, e também é uma prostituta. Dona Gracinha, la abuela, es una mujer que no tiene las facultades mentales bien colocadas.
Em esse espaço, Sabrina vas a saber sua história. Sabrina é hija de Maristela, que ha se quedado embarazada aos 14 anos e é posta fora de casa por Dona Gracinha. Assim que Maristela dá à luz a Sabrina, la deja em uma casa de órfãos, se pega uma pedra e se atira ao rio e se muere ahogada. E assim, e por isso, Dona Gracinha, a madre de Inês e de Maristela e a abuela de Sabrina, se queda louca por la culpa. ¿Crees que por ter echado fuera a su hija, ha alimentado en su hija la desesperación que la lleva a buscar la muerte? Neste convívio, também Sabrina vai ser a grande amiga de Andrea Doria, um ninho 2 anos mais viejo, 2 anos maior que Sabrina, que é um homossexual não aceito por seu papá, que sofre muitíssima violência, pero por fim, Paloma, a madre de Andrea Doria, logra huir de um matrimônio opressivo, violento, que lhe invisibiliza e passa a empoderar-se e a cuidar de Andrea Doria, de Dona Gracinha e de Sabrina. Muito bem. Essas são as personagens principais. Pensemos, por el tempo que temos, pensemos um pouquinho em la obra, em las partes de la obra. Há algo, antes disso, só rapidamente, que me toca muito. Um crítico de Brasil, muito conhecido em outras partes, Antônio Cândido, ha defendido que a literatura nos humaniza. A literatura pode confirmar que somos humanos, nossa cota, nossa parte de humanidade. Pero em esta obra também temos uma outra parte. A literatura também confirma quão pouco muitos de nós temos de humanidade. Isto é muito incrível, sabes? Muito incrível, porque temos a los dois em esta obra. Temos a certeza com Antônio Cândido que a literatura pode confirmar nossa humanidade, porque muitos de nós sofrimos. Com Sabrina, é um livro que nos hace incluso chorar, pero também sabemos por la obra que é uma representação de uma realidade que existe e que nos mostra o quanto todavia não há madurez em muitos de nós para a humanidade. Então, só uma observação antes de isso. E é isto que Elijah Bojunga nos oferece. Por intermédio de seus personagens, temos a oportunidade de questionar os papéis e as identidades que vamos recebendo ao largo de nossa formação. É possível por esta obra fazer uma crítica de algumas reproduções que vamos tendo, principalmente em la parte de ser mulher ou de ser diferente, como ser um homossexual, como Andrea Doria. E vamos percebendo como nossa identidade vai sendo tão costurada, tão tecida, tão organizada de uma maneira que nos vemos repetindo como mulheres, repetindo os medos de los homossexuais, repetindo. E é esta repetição que temos aqui. E a primeira repetição identitária que temos aqui é do corpo de uma mulher. Sabrina é tomada por la violência sexual a los 11, quando creía ter encontrado a um papa em la casa de Dona Matilde de Sil Gonçalves.
Después, Sabrina tiene amor, tiene afecto, identifica su historia en la casa de Inés, de la tía Inés y de su abuela Gracinha. Pero la vida no eres un cuento de hadas. La vida no tiene un feliz para siempre. La vida es hecha por cambios y esos cambios también se pasa por Sabrina. Mientras está protegida, algo va a cambiar todo. Tía Inés es muerta delante de Sabrina por uno de sus amantes, por uno de sus clientes, y Sabrina se ve otra vez sozinha, solita, con su abuela, y cómo sostener a su abuela. Y es este momento en que se entra la metáfora de los zapatos de tacones. Sabrina va a poner los pies en los zapatos de tacones dejado por la tía, y los pies, la mitad que ocupa la mitad de los zapatos, y vas a calle a prostituir su cuerpo, porque ha aprendido que el cuerpo de una mujer, mientras tenga hombres interesados, es un cuerpo que puede valer, y vas a prostituirse para traer comida a su abuela y a ella. Y tiene una parte muy interesante. Una persona le cuestiona por qué, y ella contesta, porque tengo una familia. Y a las familias hay que sostener la familia, y su familia que se queda es la abuela. Otra parte muy importante de la prostitución de Sabrina es que el principal cliente es un carnicero. La imagen es fantástica, porque es la metáfora de lo que se hace en un cuerpo de mujer. Es como un animal que se puede destrozar de la manera que quieres. Estamos hablando de una niña de 11, 12 años. Muy bien. E assim, a lo largo de sus 11 años de edad, Sabrina, pueda que no sepas, pero ya está viviendo en un mundo marcado por las distinciones, por las diferencias de género. Y en Sabrina vamos mirando la grande representación de la fragmentación de una imagen de mujer. Sabrina todavía es una niña, pero su condición la lleva a asumir una otra identidad social. Cambia de pronto a mujer, utiliza los tacones de la tía para se prostituir y lleva la carga con ella, comillas, y habla que niña, yo también, y hablo que niña, yo también no soy. Conocí a hombre mejor do que la tía Inés, y era bueno que ella entendiese que yo tengo una familia y que yo necesito tomar cuenta de mi familia. Qué cambio, qué cambio. Y también nos acordamos de otra identidad muy marcada entre las mujeres: cuidar. Nacemos para cuidar. Puede ser que tenemos 11 o 100 años. La marca, el verbo cuidar está preso a nosotras. Por fin, ¿qué pasa con los lectores delante de esta obra? ¿Qué se espera que esa obra lleve a los lectores? Se espera que con Zapato de Salto los lectores miren una realidad por intermedio de Sabrina, una realidad que puede ser de ellos o una realidad que simplesmente es de otro.
pero al sentir el dolor de otro, yo también me formo en mi humanidad. El narrador utiliza su voz para dar voz a una niña. El narrador trae detalles, describe una realidad cruel, rompe silencio, rompe todos los silencios destinados a los niños y a los jóvenes y permite que los personajes sean libres y no manipulados por los adultos. Los personajes niños y jóvenes así ganan vida, son complexos, sufrem, pero logran salir enteros de su conflicto. Sabrina tiene la ayuda de Paloma, la madre de Andrea Doria, pero también tiene la ayuda de su fuerza, de su carácter, de su tentativa por todos los medios de sobrevivir. Lígia Bojunga nos hace saber que os niños e os jóvenes têm problemas reais e pede que os leitores repensem o que é ser um ninho, o que é ser um jovem. La obra, el libro, deja como marca la exposición de los dolores, de los abusos que no pueden ser olvidados o apagados con el tiempo, pero que puede simbolizar, metaforizar por intermedio de la obra que dialoga sensivelmente con la realidad, nuevas oportunidades a las personas que la leen. Muitíssimo obrigada por esse espaço, muitíssimas graças por esse espaço. Ha sido um gosto preparar esta apresentação. Estou muito ansiosa para conhecer a mirada e as apresentações de los outros participantes deste simpósio. Muitas graças.